Arrancamos entonces con el tema de hoy, que va a ser sobre productividad y gestión del tiempo. Me interesa muchísimo que durante los próximos 45 minutos podamos abordar una agenda que se enfoca en cuatro de los aspectos fundamentales de la productividad y de la gestión del tiempo. Que curiosamente la productividad no solo tiene que ver con tiempo, tiene que ver también con la manera como gestionamos nuestra atención, con la manera como gestionamos nuestra energía y sobre la motivación que le ponemos nosotros mismos a las cosas en el día a día. Y es sobre eso de lo que vamos a conversar un poco, ¿sí? Para llegar a estas ideas hemos repasado a varios autores. Se escribe mucho, hay poco consenso respecto al tema de productividad personal, pero hay algunas ideas que se conectan o que aparecen de manera recurrente a lo largo de muchos autores, muchos de ellos sugeridos también en el mundo del management o en el mundo de las escuelas de negocios, ¿sí? Y además, hemos puesto en práctica algunos experimentos para poder documentar todos estos aprendizajes vinculados a la productividad personal. Hay uno de los tantísimos ejemplos de cómo se intenta a veces poner en práctica todo este bloqueo de tiempos, pero vamos a ir paso a paso con cada uno de los aspectos. ¿Sí? Antes de comenzar, me gustaría recordar una frase de un autor. Charles Duhigg es un periodista con muy buena pluma, que incluso ganó el premio Pulitzer. Y tiene dos libros que tienen muchísimo que ver, uno con los hábitos y el otro con la productividad. Tiene un libro que se llama Más agudo, más rápido y mejor, donde explora 8 grandes habilidades de las personas altamente productivas y altamente creativas. Y una de las cosas o una de las frases que más llama mi atención es esta, y es que las personas y empresas productivas se esfuerzan a tomar decisiones que la mayoría de los demás se contentan con ignorar, y que la productividad surge cuando nos obligamos a pensar de manera distinta. Lo que vamos a ver a continuación es una serie de recomendaciones, si es que podríamos llamarles así, pero son recomendaciones que a veces parecen pequeñas, ¿no? Parecen cosas evidentes, digamos, pero muchas veces es en lo evidente que perdemos muchas oportunidades para mejorar tanto nuestra productividad personal como la gestión del tiempo, ¿no? En base a eso, eh, al final de esta sesión, lo que buscaré es que tengamos algunos conocimientos clave respecto a estos 4 componentes: el tiempo y cómo lo gestionamos, nuestra atención, nuestra energía, que es un factor que a veces olvidamos en estos componentes de ser más productivos. A veces olvidamos cuánta energía tenemos para afrontar algunas tareas, y también nuestra motivación personal, ¿no? Hacia dónde vamos, cómo le empujamos o qué entendemos, ¿no? Sobre eso es que voy a desarrollar los temas. En la primera parada técnica es acerca del tiempo, ¿sí? Creemos muchas veces que el tiempo es escaso, pero muchas veces fallamos en su distribución, ¿sí? El tiempo es un componente de las personas altamente productivas, el cómo lo gestionan, el cómo lo manejan, y sobre este punto voy a compartir 3 ideas clave, ¿sí? Una de las cosas en las que más coinciden los autores es que debemos retornar a esa figura clásica del time blocking o del bloqueo de los horarios. Cal Newport es un profesor de la Universidad de Georgetown que estudia mucho el impacto de las tecnologías en el quehacer de las personas, y que además estudia mucho el tema de la concentración, el enfoque, ¿no? Él aplica muchísimo y desarrolla largamente este término del time blocking, y de hecho comenta que lo aplica muchísimo. ¿Por qué el time blocking? En primer lugar, porque las tareas se desarrollan mejor si están compactadas en bloques de tareas similares, ¿no? Lo que sugieren algunos autores, David Allen, el mismo Cal Newport, hablan mucho acerca de trabajar las tareas en bloques y de retornar a esa estructura clásica
donde separábamos un espacio de tiempo para resolver toda una serie de tareas vinculadas a un solo tema, ¿sí? La primera idea respecto al tiempo es que debemos retornar a esa figura clásica como cuando teníamos clases en el colegio o en la universidad y teníamos bloques de tiempo ultra dedicados a un tema en específico. Otro de los puntos es poner en práctica este sistema de descansos o de trabajo muy conocido que se llama la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro, como imagino algunos tendrán alguna idea, es una división del trabajo en 25 minutos de trabajo profundo y sin distracciones, con 5 minutos de descanso. Y por lo menos hacer unos 4 bloques de 30 minutos y recién agendar un descanso largo de 15 a 20 minutos. Algunos toman 30 minutos. Esto tiene muchísimo que ver con un estudio que circula muchísimo en las redes sociales y tiene que ver con el cerebro cansado, ¿no? Las personas hacen un escaneo cerebral donde separan a las personas que han tenido interminables reuniones una tras otra y el cerebro queda bastante cansado, bastante oscurecido y hacen otro escaneo cerebral a personas que han tenido breves descansos entre reunión y reunión y queda clarísimo que el cerebro está más fresco. Nosotros, al final de cuentas, sabremos qué tan largo puede ser nuestro sprint de trabajo. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que para hacer estos bloques y estos sprints de trabajo necesitamos anular las distracciones. Si no, no es ningún trabajo profundo. Veo que han dejado aquí una preguntita. Ah, ya, una encuesta al finalizar. Excelente. No se olviden de llenar la encuesta al finalizar. Entonces, hablábamos acerca del tiempo y hablamos acerca de este segundo punto que es agendar bloques de trabajo profundo y en la medida que se pueda poner en práctica la técnica Pomodoro, ¿sí? 25 minutos de trabajo profundo y sin distracciones y 5 minutos de descanso, 4 bloques y un descanso largo. Podría ayudarnos muchísimo a enfocarnos en sacar adelante algunas tareas y algunas actividades. Y otro aspecto fundamental en el tiempo es lo que les decía al inicio. Hace mucho que las agendas no se quedan en el to-do list, no se quedan en la lista de tareas, sino que a las tareas se les agrupa en formatos de tareas similares. Mandar correo es algo que lo ideal para ser más productivo y gestionar el tiempo de mejor manera lo hagas en un bloque de tiempo particular. Hacer llamadas de seguimiento es algo que vale la pena hacerlo todo en bloque. Conversar uno a uno con tu equipo también es una actividad que vale la pena hacerla en bloque. Realizar una serie de coordinaciones telefónicas o todo lo que sean trámites bancarios o trámites fuera de la oficina o de casa también se podrían agrupar en un bloque de tiempo para hacer una serie de trámites. Observar la casa, arreglar la casa también podría llevarse a un momento en particular donde se gestiona y se le genera un espacio a esa tarea. Agrupar las tareas en los bloques de tareas en tareas similares podría tranquilamente ayudarnos a recuperar bastantes minutos en nuestra agenda. Se los podría asegurar. Es demasiado tentador tener el teléfono cerca. Muchos autores, Cal Newport, David Allen, eh, Oliver Burkeman, el mismo Charles Duhigg, coinciden muchísimo en que las distracciones son el peor invento de este siglo y que han disuelto nuestra capacidad de prestar atención y han disuelto nuestra capacidad de concentrarnos. Muchos de nosotros hacemos trabajo que tiene que ver con oficina, que tiene que ver con management, que tiene que ver con gestión. Entonces es fundamental que entendamos y que si queremos ser ya desde ya personas más finas en nuestra productividad y personas de buen rendimiento, es un hecho que debemos saber que el celular es una distracción por más que forme parte de nuestro trabajo cotidiano. Hay cosas que sin lugar a dudas tendrán que hacerse de una manera más concentrada y más adelante vamos a hablar de atención,
pero sobre todo hay cosas que podríamos agrupar y podríamos recuperar muchísimo tiempo haciendo las tareas agrupadas. Otro grupo de tareas antes de terminar todo lo que tengo que decir en esta lámina son las famosas tareas de 2 minutos o menos. David Allen sugiere muchísimo que toda tarea que dure 2 minutos o menos debe ser hecha inmediatamente. Entonces, si has agrupado una serie de tareas como enviar correos electrónicos y sabes que se realizan en 2 minutos, hagámoslas constantemente en ese bloque que hemos agendado para sacar adelante ese material. ¿Sí? Agrupemos tareas similares, hagamos una lista de tareas. Lo que sucede es que nos hemos quedado en la lista de tareas, sino primero que no convertimos la lista de tareas en una serie de tareas en infinitivo, ¿no? Hacer, enviar, llamar, colocar, revisar, organizar, etcétera. Y lo segundo es que no las estamos agrupando en bloques de tareas similares. Entonces, al no agruparlas, estamos perdiendo minutos que pueden ser valiosos. Si tienen alguna pregunta, podrían hacerla a través del chat. Estoy dispuesto a, desde lo poco que he podido investigar o aprender, estoy dispuesto a responder cualquiera de sus preguntas en la medida que yo pueda y tenga la información para hacerlo. Así que con toda confianza, es un grupo pequeño, somos cerca de 22, 23 personas, así que tranquilamente pueden dejarme sus preguntas sin problema alguno. Segundo aspecto, para tener en el mapa, para tener habilidades, cualidades de una persona altamente productiva, la atención. La atención. La atención es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tiempo, pero no tenemos atención. Ojo con las 4 cosas que les he puesto en la mesa, porque son 4 cosas que construyen nuestra productividad. Porque a veces tengo tiempo, pero soy incapaz de atender, ¿no? Y puedo distraerme fácilmente. Entonces, en la atención hay que hacernos preguntas muy puntuales. La primera es la que les venía diciendo. ¿Has puesto a un lado la distracción? Tienes cosas por hacer, tienes trabajo por hacer, Roger. Tengo muchísimo trabajo por hacer mañana. Incluso tengo que presentar un documento muy importante. Ya, antes de empezar a trabajar, lograste agendar el tiempo para eso, pero has puesto la distracción a un lado, la distracción a un lado, el pestillo de la puerta, el ambiente. ¿Te has preguntado un poco si el ambiente te permite estar atento o distraerte? Recuerden, no hay que pasar por alto cosas que parecen obvias y a veces las dejamos pasar por alto. Este es un aporte fundamental de David Allen y tiene mucho que ver con revisar el entorno, las tareas y la mente, ¿no? En primer lugar, hay que revisar el entorno. Apagué el teléfono, hay ruidos que me distraen, tengo todos los elementos para trabajar sin detenerme, tengo todos los elementos para trabajar sin detenerme. Es una pregunta que a veces no nos hacemos y sobre la marcha tratamos de buscar y no lo hemos preparado con anticipación. Y otra de las cosas que sugiere Allen preguntarse es acerca de la mente. ¿Cómo están mis emociones? ¿Estoy inquieto? ¿Estoy acelerado? ¿Estoy apurado? Hay que pensar un poco también en eso, porque la mente y los estados de ánimo tienen que ver un poco con aquello que posponemos, que lo vamos a ver más adelante. Así que no se preocupen. Entonces, el segundo punto de la atención, curiosamente, es hacer una pausa. Mucho de la productividad tiene que ver con hacer una pausa, ponerle pausa al piloto automático y preguntarnos qué estoy haciendo, por qué lo voy a hacer, qué es más importante, qué es menos importante. Y cuando ya tenemos el tiempo y logramos y tenemos que enfocarnos, este trinomio que sugiere David Allen me parece muy interesante, ¿no? Analicemos el entorno, analicemos la tarea y analicemos cómo estamos con la mente, cómo estamos de ánimo, ¿no? Y otro punto fundamental que creo que es uno de los mejores aportes respecto al tema de la atención es esto de la tunelización cognitiva. La persona que aparece, que aparece en la fotografía es un eh, experto
aviador australiano de apellido de Crespigny. De Crespigny aparece con una anécdota muy interesante en uno de los libros de Charles Duhigg, en Más agudo, más rápido y mejor, donde Charles Duhigg trata de explicar el efecto de la tunelización cognitiva. ¿Por qué el ejemplo de Crespigny al ser un aviador? Porque salvó un vuelo de Air France que se iba a chocar, porque tenía la costumbre de hacer que todo su equipo, antes de abordar, repase infinitos escenarios frente a una eventual emergencia. Repase los libros, repase los grados a los cuales había que apuntar el avión, repase todos los elementos técnicos, repase los botones. Era excesivamente obsesionado con que su equipo, su equipo a bordo, su equipo de capitanes y su tripulación repase absolutamente todos los detalles antes de un despegue y de un aterrizaje, antes de un vuelo. Entonces, es famoso por salvar un vuelo de Qantas que había recibido un daño en un motor y salvar un vuelo de más de 200 personas, ¿no? Eh, ¿Por qué lo citamos? Porque Charles Duhigg lo pone de ejemplo respecto a lo que es crear un plan para la tunelización cognitiva. La tunelización cognitiva es algo que inconscientemente nos está afectando todos los días cuando no tenemos un plan. Cuando nos levantamos todos los días sin un plan o por lo menos sin pensar cómo van a suceder las cosas una tras otra el día siguiente, enfrentamos la tunelización cognitiva, es decir, cualquier emergencia nos roba el foco y nos hace tomar cualquier decisión que se nos venga mal, ¿no? Dice incluso que el vuelo de Air France que se estrella, porque de Crespigny salva un vuelo de Qantas, una aerolínea australiana, si no estoy mal, el vuelo de Air France que se estrella, al final, después de investigar mucho, se dan cuenta de que el equipo no había premeditado algunas situaciones de emergencia y al activarse los botones de emergencia, hizo lo primero que se le vino a la cabeza. ¿Por qué? Porque entró en este túnel cognitivo donde solo buscas reaccionar y oprimes cualquier botón con tal de salir del túnel cognitivo. Si no pensamos nuestro día siguiente o nuestro día con una mirada un poquito más curiosa, acuciosa, con una cabeza que repasa un poco qué podría pasar, nos van a saltar emergencias, ¿no? Nos van a saltar emergencias y no vamos a tener la atención fina para resolver lo que tenemos que resolver. Eh, Incluso da algunas sugerencias y yo lo he trasladado un poco a lo que podría ser una mañana, un plan para una mañana, ¿no? Eh, Tranquilamente pensar paso a paso esa mañana, premeditadamente, y sobre todo pensar qué posibles problemas podría tener para yo esbozar mis propias soluciones y crear algunos patrones de solución. Esto puede parecer raro, puede parecer una obsesión, pero es una sugerencia muy recomendada por Charles Duhigg, ¿no? Y que les aseguro funciona muchísimo. ¿Por qué funciona hacer un plan y además hacer una recreación de ese día? Porque si ves algún patrón que rompe con ese plan, tu atención va a estar mucho más fina y vas a poder atenuar la tunelización cognitiva. Me levantaré a caminar 5 kilómetros y para evitar la flojera dejaré la ropa y los implementos deportivos muy cerca de la cama y durante la caminata escucharé algunas canciones y un podcast de HBR que me parece interesante. Tendré la ropa lista, la estatus del equipo, haremos el checklist del viernes y para evitar perder tiempo voy a tener la lista ahí en la computadora y que cada uno brinde las actualizaciones de cada punto. Como sé que me cansa, saldré a hacer una caminata para reenfocar la concentración y una vez culminada la caminata vuelvo. La recreación de esos bloques de tu jornada te va a permitir tener la atención muchísimo más fina, ¿no? Muy interesante este concepto de tunelización cognitiva y cómo enfrentarla que pone en la mesa Charles Duhigg. A continuación viene un punto que me parece muy interesante
y que muchas veces olvidamos. Y es que el tercer componente de esa jornada productiva o de ser personas de buen rendimiento o productivas tiene que ver con nuestra energía, con esas ganas, con esa energía, ¿no? Con esas ganas de hacer las cosas, pero sobre todo con el tener fuerza, vitalidad para poder trabajar, ¿no? El primer punto es que hay cosas que son gatilladores de energía y hay que tenerlos muy en el mapa, como beber agua, hacer ejercicio, hacer pausas activas, conectarse un poco con el verde, con la naturaleza, descansar bien y hacer conexiones profundas con las personas, que se pueda conversar, que se pueda ir a profundidad. Son gatilladores de energía y es importantísimo que los tengamos a lo largo del día. Si no, vamos a tener la energía, la vitalidad un poco mermada, ¿no? Obviamente aquí no entra en juego si es que tuviéramos alguna enfermedad o algo en particular, ¿no? Importantísimo identificar los gatilladores de energía. Y mucho más importante, esta es una gráfica de Section School muy interesante, está en el blog. Section School es una plataforma formativa para profesionales. Muy interesante distinguir que cada uno tiene un cronotipo, es decir, tiene momentos a lo largo del día donde tiene picos, donde tiene caídas y donde tiene etapas de recuperación, ¿no? Podríamos hacer un examen, si googleamos examen de cronotipo, podríamos hacer el cuestionario y podríamos ver si somos muy enfocados hacia la mañana, si somos bifásicos, se podría decir, y si somos muy enfocados hacia las noches, ¿no? ¿Qué es lo interesante de entender un poco este flujo de nuestra energía? ¿O cómo puedo enterarme yo? Puedes hacer un cuestionario o sencillamente durante 2 días o 3 días, traqueas del 1 al 10 en qué hora has sentido más energía, haces un promedio y descubres estos bloques, ¿no? Son tres tipos de bloque. Un bloque en que la energía está súper caída, que en la gráfica vendría a ser dip. Otro bloque que es la energía está súper alta, que vendría a ser peak, el pico. eh, eh, y otra que vendría a ser recovery, ¿no? Recuperación, no sé si es que cabe la traducción, que es la etapa en donde volvemos a agarrar, volvemos a despegar un poquito ese avión de la concentración y sobre todo de la energía, ¿no? ¿Qué sucede? Que en los momentos de pico tienes que hacer las tareas más estratégicas, más profundas, que demanden mayor cantidad y desgaste de tiempo para ti. En los momentos de caída, lo mejor es hacer gestiones administrativas, full gestiones administrativas. Y en los momentos de recuperación son los momentos, son los momentos para hacer actividades creativas. Y creo que esa es una de las cosas eh, que está fuera de la línea en los libros o en lo que comúnmente encontramos a los foros, ¿no? Porque te dicen, aprovecha tu momento de energía, tu pico para hacer, pero nadie se pone a reflexionar qué se hacen en los otros dos estadios. Bueno, en los otros dos estadios, cuando estás ultra bajo de energía, se hacen gestiones administrativas. Y cuando estás en ese proceso de recuperación, se hacen actividades creativas. Es donde te tienes que poner a pensar. No significa que te quedas con las 4 horas de pico y después ya no funcionó más en el día. No, para nada. Sencillamente hay que organizar un poco el flujo de estas actividades, ¿no? Esto puede ser un insight que puede ser muy aplicable para nosotros y también para nuestros equipos, ¿no? Para entender qué tipo de cosas podemos pedir, qué tipo de cosas podemos encajar y pueden salir cosas muy interesantes, ¿no? En función a esto. Dos cositas puntuales que quería compartirles respecto a la energía, ¿sí? Y para finalizar, una mirada acerca de motivarse, pero para accionar, para ser muy productivo, ¿no? No es algo filosófico, ni mucho menos es algo de profundo, sino cómo darnos ese ánimo, esa encender la vela de la motivación
para arrancar, ¿no? Hay una sugerencia y una historia de los Marines de los Estados Unidos que cita uno de estos autores, Charles Duhigg, y tiene mucho que ver con el locus de control interno. Dice que los Navy SEALs, todos estos marinos de alto rendimiento, tienen un altísimo locus de control internos, ¿no? Las personas con locus de control interno tienden a elogiarse o culparse por sus éxitos o fracasos y no le atribuyen la responsabilidad a terceros, ¿no? La motivación tiene mucho que ver con estar al mando, con hacerse responsable y sobre todo con ganar autoridad para tus acciones. De hecho, una de las sugerencias que da Charles Duhigg cuando te sientas desconcentrado o que te saliste de la tarea es tomar la decisión de cuál va a ser tu próxima acción y ejecutarlo. Es decir, retomar el control. Y hay otro punto bien interesante que tiene mucho que ver con esta idea muy arraigada de déjame que me motive un ratito con los audios, los videos y salgo a actuar. No siempre es así. De hecho, hay que tener en cuenta que es la acción la que lleva a un pequeño éxito y que genera motivación y el trabajo es generar un poco este flujo, este círculo virtuoso de acción, suceso, motivación, ¿no? Charles Duhigg en otro libro habla del loop de los hábitos, pero no lo voy a tratar en este momento. Solo hacer hincapié en que dejemos de estar buscando la motivación afuera o buscándola en un YouTube, en un podcast, se puede hacer sin problema. Pero la mejor motivación es accionar en busca de un pequeño logro y sentirse contento de haber logrado eso pequeño y continuar en este círculo virtuoso, ¿vale? Es muy importante que lo veamos así. Y uno de los puntos que me pareció fundamentales y los descubrí en el año 2019, leyendo mucho acerca de estos temas, leyendo a Chris Bailey o también revisando muchas charlas TED al respecto, es que existe un fenómeno por el cual nos sentimos culpables a veces, que es la procrastinación o posponer, ¿no? Y es un fenómeno que nos hace sentirnos culpables muchas veces por estar posponiendo, ¿no? Entonces, muchos de estos expertos lo que dicen es que la procrastinación y el posponer guarda dentro una serie de mensajes, ¿no? Tiene información, lo que estás posponiendo tiene información, ¿no? Y eso es lo que hay que preguntarse. Estoy posponiendo esto, ¿qué información tiene? ¿No? ¿Qué información tendría yo que sacar? ¿Qué aprendizaje puedo sacar del hecho de estar posponiendo esto? Un gran artículo del New York Times del año 2021 más o menos habla acerca del por qué estaríamos posponiendo. Los seres humanos posponemos lo aburrido, lo frustrante, lo carente de significado, lo ambiguo o sin estructura y lo falto de recompensa, las cosas que no nos hacen sentido. Entonces, si estamos posponiendo algo, hay, hay una información o hay un hecho que nos está diciendo que hay algo que no nos está cerrando. Les pongo un ejemplo bien práctico. Tenía que sacar una cuenta de detracciones en el Banco de la Nación y de solo recordar las filas que se generan es algo que pospuse por bastantes días. Eh, de una u otra manera, obligado porque tenía que hacerlo, fui y me di con la grata sorpresa de que estaba remodelado el banco y ahora hay muchísimas ventanillas y no hice ninguna fila, ¿no? Queda clarísimo que estaba posponiendo algo que me era aburrido, que además me iba a ser frustrante y que además no tenía un plan, o sea, ¿cómo se hace esto? Voy a llegar, me van a dar formularios. Esta información es importante porque a veces sí estamos posponiendo cosas que tienen un cargo a futuro contra nuestra tranquilidad mental o contra nuestra tranquilidad económica. Entonces, cuando se posponga algo, lo ideal es identificar en qué cuadrante está para ver si le podemos dar alguna solución, ¿no? Si es aburrido, de repente lo puedo hacer en un lugar que me gusta, en un café, con una música, ¿no? Si es carente de significado,
de repente podría tratar de encontrarle cierto significado, ¿no? O sea, tener esto, estas cosas en regla, estar bien con la SUNAT, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Me evitarían una multa que a su vez incomodaría a la familia, qué sé yo. Si es algo que no tiene estructura, pues, ¿por qué lo estoy posponiendo? Es que no sé ni cómo empezar. Entonces tendría que buscar, investigar, encontrar información que me ayude o que me enseñe a saber cómo empezar, ¿no? Si es frustrante, habría que revisar un poco, ¿no? Podría ser delegado quizás para alguien que no le frustra tanto hacer esto. Y si es falta de recompensa, bueno, a veces hay que ponernos los motivos y los objetivos y sobre todo saber que estamos trabajando para ser mejores y hay que avanzar nada más, ¿no? Es muy importante en la motivación que entendamos que a veces procrastinamos por una serie de factores que no son exactamente que seamos malas personas o malos ejecutores, ¿no? Y eso nos ayuda también a bajar un poquito la carga de presión hacia nosotros mismos. Entonces, para finalizar, porque les dije que eran 45 minutos, no se olviden dejarme sus preguntas si es que así lo consideran. Me encantaría que dejen sus preguntas de verdad. Para finalizar y en resumen, la productividad es una sumatoria de hábitos y de acciones que muchas veces pasas por alto. Sí, ¿qué voy a estar perdiendo mi tiempo pensando el día siguiente? Pues no seas así, me dicen a veces. Pero probablemente podría salvarte de reaccionar mal o de hacer algo o tomar una decisión errónea a razón de que hubo alguna emergencia, ¿no? La productividad es la sumatoria de hábitos y acciones que muchas veces pasamos por alto, como refinar esa lista de tareas, agruparlas en tareas similares, tomar atención, prestar cuidado de en qué momento estoy, siento energía, estoy muy bajo de energía, estoy recién recuperando la energía, ¿no? Detalles que al final componen una mentalidad, un mindset de ser una persona altamente productiva. Lo segundo, y es que no se dejen apabullar, no existe un sistema universal, por eso es que le doy solo pautas, existe tu sistema personal. Por eso es que les brindo estas pautas, existe tu sistema personal. No hay un sistema universal. Por eso es que no hay acuerdo entre los autores o hay tanta gente que habla de esto o dice que productividad es solo gestión del tiempo, cuando en realidad es una gestión de más factores. Entonces, el sistema es personal, ¿no? Pero lo más importante es que apagues el piloto automático y empieces a reflexionar sobre tu día. Hacer un plan para tu día es reflexionar sobre tu día. Preguntarte con qué energía estás es reflexionar sobre tu día. Entonces es importantísimo que apaguemos el piloto automático y que empecemos a hacernos las preguntas idóneas para encontrar resultados en este mindset de ser personas altamente productivas, ¿sí? Y una última conclusión es que la productividad personal es una secuencia infinita, donde hay que pensar, hay que actuar y hay que ajustar, ¿no? De estos 10, 12 consejos, voy a intentar ponerlos en práctica. Pongámoslos en práctica. Cada consejo es un poner en práctica. Mañana tengo un día pesado. Si sabes que tienes un día pesado, mejor recreémoslo en la mente. Tomémonos ese espacio y ese tiempo para recrearlo en la mente, ¿no? Si sabes que no has dormido tan bien o más o menos calculas tus tiempos, acomodemos las cosas y las actividades en función a estos tiempos, tanto de pico como de subida o de bajada, ¿no? Pero constantemente tenemos que pensar, actuar y ajustar, pensar, actuar y ajustar, y solo así vamos a encontrar el sistema que nos calza mejor, ¿no? Cada quien encontrará su sistema propio. De hecho, recomendaciones hay miles. Hay la famosa lista de Ivy League, que es una de las más efectivas como consejo, que sencillamente es anotar 6 cosas importantes en el día y nada más en orden de importancia, y sencillamente no pasar a la 2 si no has acabado la uno, que creo yo es uno de los métodos más antiguos y más sencillos, ¿no? Hay otro método que es de MIT, de The Most Important Task, donde pones 3 tareas que son ultra importantes y son innegociables e impostergables, ¿no? Técnicas, van a haber muchas. De hecho, eh,
podrían haber muchísimos frameworks y técnicas para encajar, pero lo que yo quiero que nos llevemos de esta reunión es que sepamos distinguir entre hacernos una mentalidad donde buscamos ser más productivos bajo estos cuadrantes, cómo estoy de energía, cómo me engancho con las tareas, cómo está mi atención, cómo estoy acomodando el tiempo, y que después recibamos las técnicas, después recibamos cualquier técnica. De hecho, tranquilamente podría haber una parte 2 solo repasando frameworks, ¿no? Framework Focus, el Eisenhower Matrix, la lista de Ivy Lee. Podríamos repasar 6 o 7 frameworks tranquilamente, pero antes de los frameworks está nuestra claridad mental y el concebirnos con una identidad de personas altamente productivas.